el señor Muy bien. secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenos días. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmaciones para asistir a la sesión de hoy del señor subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, don Rodrigo Yáñez, y del fiscal nacional económico, señor Ricardo Riesco, para exponer sobre la moción que modifica la Carta Fundamental para exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado. Boletín 13.934-07. Correo electrónico de la asesora del ministro de Economía, señora Jimena Contreras, por el cual indica que el señor ministro no podrá concurrir a la sesión de hoy por razones impostergables y urgentes. No obstante, asimismo informa que confirma la asistencia del señor Palacios para la sesión de mañana. Excusa del presidente del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, señor Enrique Vergara, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy por encontrarse de vacaciones. Y reemplazo por la sesión de hoy del diputado señor Radler, que reemplaza a la diputada señora Sofía Sim. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En relación a la cuenta, yo quisiera señalar que el ministro de Economía me llamó por teléfono, no pudimos comunicarme, pero me mandó un WhatsApp donde efectivamente comunicaba que no podía estar presente hoy día y que se ponía a disposición de la comisión para venir en otra oportunidad. Así que dejamos pendiente la citación del ministro de Economía y del presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces, haga pasar a nuestro invitado para abocarnos al primer punto de la tabla, don Álvaro. Ya. Voy a hacer pasar igual a don Ricardo Riesco, para que no esté esperando, ¿le parece o no? Obvio, sí, claro. Le pregunto, para no tener problema. No, hágalos pasar a los dos, no hay problema. Usted sabe que aquí somos muy amplios. Inclusivos somos, pero. Claro, inclusivo, exactamente. ¿Cómo lo vamos a dejar esperando? Ahí entraron todos. Muy bien. Hasta don Hugo Sánchez está también acompañando. Yo veo, ahí está el subsecretario de Relaciones Exteriores, sí. Rodrigo Yáñez está ahí. Gusto de saludarlo, Rodrigo. Muchas Buenos gracias, días, presidente. muchas gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que también está el fiscal nacional económico, don Ricardo Riesco. Algo pasa que no puede entrar. Ya, pero bueno, mientras usted lo hace, ahí entró. Ya está. Estimados invitados, Rodrigo Yáñez y señor Ricardo Riesco, le damos la bienvenida también. Muchas gracias por acompañarnos. El objetivo de esta invitación a ustedes es para abordar una materia que algunos diputados nos llevó a presentar una iniciativa legislativa, ya que considerábamos que no estaba bien regulado en nuestro país, no la inversión extranjera, no hay ningún problema con la inversión extranjera, sino cuando un Estado invertía en la economía chilena, que es una cosa totalmente distinta cuando lo hace un Estado a cuando lo hace cualquier inversionista extranjero. Y por tanto nos pareció pertinente iniciar una discusión sobre este tema, ya que por lo que hemos visto y lo que hemos escuchado hasta el momento, habría un vacío legal en nuestro país que no aborda el tema cuando, vuelvo a insistir, cuando un Estado extranjero invierta en el Estado chileno. De hecho, y lo conversamos, es decir, el día de mañana, si un Estado comienza a comprar diversas actividades productivas del país, se puede estatizar la economía chilena, pero no por el Estado chileno, sino porque un Estado extranjero estatiza la economía chilena, pasando él a controlar desde el punto de vista estatal, extranjero, la economía nuestra. Entonces, nos pareció pertinente a un grupo de diputados presentar esta iniciativa para iniciar esta discusión, y de la discusión sabrá cuál es el procedimiento más adecuado para establecer. Nosotros consideramos que era a través de una reforma constitucional. A partir del debate, algunos han dicho que hay que crear una institucionalidad al respecto, pero lo importante es que podamos iniciar esta discusión, enriquecerla y con el aporte de todos, ver cómo podemos definitivamente esclarecer una situación donde evidentemente hay un vacío legal.
El diputado Miguel Mellado me ha pedido la palabra. Esta es la introducción que le he hecho a don Rodrigo y don Ricardo para que ustedes sepan cuál es la motivación de la invitación. Pero antes de pasarle la palabra a Rodrigo, le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado, que también es uno de los autores de la iniciativa. Gracias, presidente. Sí, bienvenido Ricardo, Rodrigo, para dar su opinión sobre el proyecto de ley. Lo que decía el presidente tiene toda la razón, nació porque la verdad es que encontramos que la inversión de un Estado con distintas empresas que tengan nombres distintos, pero pertenezcan al mismo Estado y obedezcan al mismo conglomerado, donde le dan las instrucciones lo que tiene que operar cada una de las empresas, nos parece sumamente complicado que inviertan en temas estratégicos de Chile. Nosotros esperamos que esta iniciativa vaya prosperando a lo largo de la tramitación que tengamos, porque va de aquí, después a la Comisión de Constitución, después va a la Sala, al Senado, y pueda enriquecerse, y a la vez el gobierno pueda también generar, ¿cierto?, una normativa para poder cambiar esta mirada. Yo no quisiera que sucediera hechos donde, lo que decía el presidente, el día de mañana nos encontremos con que tenemos un monopolio, ¿cierto?, de empresas con distintos nombres que pertenecen a algunos estados, ¿cierto?, por ejemplo, en energía eléctrica, en el agua, en el gas, etcétera. Nos parece complicado y creemos nosotros que es importante colocarlo sobre la mesa y empezar a tramitarlo. Así que esperamos sus indicaciones y sus sugerencias en esto, Ricardo. Y acá está. Rodrigo Yáñez. El diputado Barrera está levantando la mano. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. Active el micrófono. ¿Está activado? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Sí, perfecto. No, presidente, muchas gracias. Darle la bienvenida a los invitados y saludar también a todos los diputados y diputadas que están presentes. Me gustaría también saber si en su exposición se pudieran referir también a qué creen ustedes, si existe alguna diferencia en que esta inversión en empresas estratégicas en Chile no solamente sean de empresas de otro estado, como lo han manifestado los diputados, sino que también de empresas privadas. Yo creo que la preocupación es razonable y el debate hay que hacerlo, pero también me preocupa de que solamente miremos las empresas de los estados y no las empresas privadas, teniendo en cuenta de que no hay experiencia en Chile en que nos hayamos visto afectados por dueños de empresas que sean de estado, sino que la experiencia que hay en Chile es que empresas privadas que son dueñas de empresas estratégicas en Chile han causado daños, como por ejemplo todas las empresas norteamericanas que apoyaron el golpe de Estado en 1973. Así que creo que no solamente debiéramos referirlo, en mi opinión, a las empresas de Estado, sino que también a las empresas privadas que son dueñas de empresas estratégicas en Chile, como el agua, por ejemplo, como el cobre, y todas las demás que hay. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. Evidentemente que esta moción apunta a iniciar una discusión en el país sobre esta materia, porque también es delicado que el día de mañana un sector, una empresa privada, pueda tener la propiedad de sectores estratégicos del país. Todo eso es complejo y por eso que la idea es abordar esta materia e iniciar una discusión en el país para ver cómo la regulamos o cómo la normamos. Muchas gracias a todos. Entonces, Rodrigo Yáñez, le ofrecería a usted la palabra para iniciar el debate de esta sesión de hoy día. Y después a don Ricardo Riesgo le vamos a ofrecer la palabra. Rodrigo, puede activar su micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y también a cada uno de los honorables miembros de esta comisión. En primer lugar, quisiera agradecer la convocatoria y poder manifestar algunos comentarios respecto de este proyecto de ley, que, como bien señalaba el presidente de la comisión, apunta a un tema importante como es la inversión extranjera directa, y desde ese punto de vista tiene, desde nuestra perspectiva,
una importancia y una sensibilidad especial el regular aspectos que tengan que ver con la inversión extranjera y directa, puesto que para esta subsecretaría es muy importante, como también lo ha señalado el presidente de la Comisión, el mantener a Chile como una economía abierta y que promueva abiertamente la inversión extranjera directa como parte de su política económica. Y en ese sentido, el adoptar una estrategia que sea receptiva, que sea horizontal respecto de la inversión extranjera directa es fundamental, y que ésta no distinga en términos de monto, origen y destino, y que contribuya a generar una imagen internacional de Chile como un país que promueve efectivamente el libre comercio y el flujo de capitales. Ahora bien, es importante abordar esto desde también la perspectiva comparada, y en ese sentido es importante recordar algunos principios que hoy día existen en nuestra ley desde el punto de vista del ingreso de capitales extranjeros a nuestro país. Puesto que el ingreso de capitales extranjeros a Chile es libre y basta con el cumplimiento de formalidades de información y registro ante el Banco Central de Chile para materializar la inversión, según el capítulo 14 del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, que establece las normas aplicables a los créditos, a los depósitos, a las inversiones y a los aportes de capital provenientes del exterior. De acuerdo con esta normativa, para montos superiores a los $10.000 existe una obligación de ingreso a través del mercado cambiario formal y la de informar por escrito al Banco Central de esta operación. En virtud de esta regulación, el Banco Central no está autorizado a rechazar estas operaciones. Y en este sentido, la legislación chilena no dispone de un mecanismo de autorización basado en consideraciones estratégicas o de seguridad nacional para autorizar o no determinadas inversiones extranjeras. Sin embargo, existen restricciones específicas al carácter sectorial, donde se limita la participación extranjera o se establecen también condiciones distintas en comparación con las inversiones nacionales, teniendo alguna de ellas un fundamento o consideraciones de seguridad nacional, tales como la adquisición de tierras fronterizas y de explotación y exploración de hidrocarburos y también del litio, como lo señalaba el mensaje precisamente de esta reforma constitucional. Pero desde una perspectiva internacional es posible afirmar que los compromisos internacionales asumidos por Chile en los tratados de libre comercio y en los acuerdos de la OMC otorgan espacio regulatorio debidamente resguardado a través de las excepciones de seguridad para adoptar medidas basadas en consideraciones de seguridad nacional y que puedan restringir el libre flujo de capitales hacia nuestro país. Por lo tanto, desde el punto de vista de la implementación, a priori no existe responsabilidad o no se generaría responsabilidad internacional para el Estado de establecerse un mecanismo que en el ámbito comparado se le determina de pre-screening a la inversión extranjera directa. Ahora bien, la evidencia comparada, y en ese sentido es muy importante también recordar las guías de la OECD, establece que países como, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Australia e Italia han implementado estos mecanismos de autorización respecto de inversiones que representan una seria amenaza a la seguridad nacional. Los criterios varían entre cada uno de estos mecanismos, siendo el más utilizado el de la inversión en ciertos sectores críticos o estratégicos de la economía. Esto quiere decir que se define de antemano las actividades económicas o sectores de la economía que tienen una importancia para la seguridad nacional, y por lo tanto la inversión extranjera directa hacia tales sectores se encuentra sujeta a la revisión por parte de estos mecanismos. Adicionalmente, existen mecanismos de revisión o de autorización que incluyen requisitos de notificación y umbrales de participación de los inversionistas extranjeros o la consideración de la participación estatal de la inversión extranjera para estar sujetos a dicha revisión. Por otra parte, la experiencia internacional y la OECD nos muestran ciertos criterios y principios que debería contener un marco regulatorio que establezca alguna institucionalidad o mecanismo de revisión o
o autorización de la inversión, ya que para una adecuada implementación este mecanismo debe necesariamente otorgar garantías suficientes a los inversionistas en cuanto a que sus inversiones no serán revisadas arbitrariamente y que el mecanismo no será usado con fines proteccionistas. Entre otras consideraciones, la OECD ha recomendado que el mecanismo o algún mecanismo de este tipo no debe ser discriminatorio, debe ser transparente y debe ofrecer previsibilidad a los inversionistas, debe ser proporcional al objetivo de proteger la seguridad nacional y debe evitarse cuando existan otras medidas adecuadas. Y también considerar la existencia de recursos para apelar contra la decisión de la autoridad. Es decir, en la implementación de un mecanismo como este, debe existir un balance entre los intereses de seguridad nacional y el respeto a los derechos de los inversionistas extranjeros, con el objetivo de seguir siendo un destino atractivo y competitivo para la inversión extranjera directa, y que contribuya a desarrollar un clima más favorable a las inversiones, dotándolo de estabilidad y predictibilidad. En ese sentido, señor presidente, es muy importante tener presente que desde la entrada en vigor del Acuerdo Suplementario de Inversiones entre Chile y China, el 2013, en virtud de que el mensaje hace referencia a la adquisición de CGE por la empresa China State Grid, el flujo de capitales desde China hacia nuestro país efectivamente ha tenido un alza en los últimos años que da cuenta de cómo también se va trasladando al ámbito de las inversiones China como un socio comercial, pero desde el punto de vista del stock total de inversión extranjera sigue siendo infinitamente inferior al de otros de nuestros socios comerciales como lo son Estados Unidos o Europa. Y para finalizar, señor presidente, en relación con el texto propuesto en el artículo único de este proyecto de reforma constitucional, quisiera efectivamente reiterar la importancia de considerar estos principios y las guías de la OECD a propósito de la regulación de los mecanismos de pre-screening, pero también señalar que el tenor del texto es, en nuestra opinión, aún demasiado amplio para poder lograr el objetivo de justamente poder tener una discusión de un mecanismo de pre-screening que no genere algún efecto no deseado. Por ejemplo, cuando se habla de la inversión de Estado extranjero, señor presidente, es importante tener presente no solamente lo que potencialmente pudiese existir en el caso de una inversión de China, sino que también de todos los fondos soberanos que pueden invertir o fondos de inversión que son públicos y que se encuentran presentes en Chile. Y en ese sentido, señor presidente, me parece importante poder destacar, por ejemplo, el potencial de inversión de los fondos soberanos de los países del Golfo, el Consejo de Cooperación del Golfo, que recientemente ha reactivado su unidad con el desbloqueo de Qatar, y efectivamente de ser esta reforma constitucional efectiva, también consideraría dentro de ese ámbito la inversión de los mecanismos soberanos de inversión, que son el único vehículo a través del cual invierten prácticamente los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, que tiene el fondo soberano más grande de los países del Golfo, y otros. Por lo tanto, en ese sentido, nos parece importante reiterar también que efectivamente tiene que existir un balance y un criterio de identidad de dónde se encuentra el riesgo a la seguridad nacional, puesto que son distintas aplicaciones de cómo está recogido también este concepto en nuestra ley. Por ejemplo, en el caso laboral, donde se sabe el efecto que tiene una huelga en una empresa estratégica, en este caso también es importante poder discutir y tener claro cuál es el potencial efecto que tendría la inversión de un Estado extranjero en un sector que puede, por ejemplo, ser 100% regulado, como es el sector eléctrico u otro sector donde el ámbito de discrecionalidad del inversionista extranjero, sea cual sea el origen, es tremendamente reducido y determinado por la ley. Por lo tanto,
habría que entender bien cuál es la amenaza a la seguridad nacional, y esto lo digo en general, respecto de nuestro país, donde no necesariamente la realidad de otros países que tienen mecanismos de pre-screening, por ejemplo, los países como Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, que comparten una comunidad también de intercambio de información de inteligencia, como se le denomina los Five Eyes Countries, que no es el caso de Chile, y por lo tanto volver a reiterar, señor presidente, la importancia de cómo se produce, en el caso de la inversión de un Estado en Chile, esa amenaza a la seguridad nacional, y que se plasme en un potencial proyecto de ley o de reforma constitucional también los principios y guías de la OSD, por lo cual sugeriría también tal vez que en alguna futura comisión en que se estudie esta reforma constitucional se pueda invitar algún experto también de la OSD para dar más detalles de la guía que ellos tienen precisamente al respecto para regular mecanismos de pre-screening en el caso de inversión extranjera directa. Muchas gracias, señor presidente, y reitero también nuestra total y permanente disposición a trabajar con la Comisión en este y en los otros proyectos que tengan y que nos quisieran considerar para dar nuestra opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Yáñez, muy amable. Vamos a escuchar primero a don Ricardo Riesco y después les vamos a hacer consultas a ambos de acuerdo a las inquietudes que tengan los parlamentarios. Don Ricardo Riesco, lo escuchamos a usted ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tenía preparada una presentación en PowerPoint, ¿será posible? Sí. Sí. No hay problema. Álvaro, usted que es el especialista en presentaciones. Y después que nos mande la presentación, y ojalá que don Rodrigo Yáñez también, si tiene algún documento, por favor, a la comisión. Ahí está autorizado. Perfecto. Señor presidente, quería confirmar que se ve. Perfecto. Bueno, muy buenos días, señor presidente, a todos los honorables diputados presentes en esta sesión. Y por su intermedio, señor presidente, le agradezco como siempre a la Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso Nacional por invitar a la Fiscalía Nacional Económica a expresar su opinión sobre un proyecto de reforma constitucional, más concretamente el artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República, que busca que las inversiones de estados extranjeros en empresas chilenas consideradas estratégicas deban contar como condición habilitante previa, como requisito previo a la adquisición, con una autorización otorgada por ley de quórum calificado. Los diputados Naranjo y Barrera expresaron al inicio de esta comisión, hace breves instantes, que sería totalmente diferente si la inversión en una empresa estratégica chilena es realizada por un Estado extranjero frente a si es realizada por una persona jurídica o por una persona natural extranjera. Señor presidente, eso lo entiendo y puede ser efectivo desde una perspectiva política, geopolítica, desde una perspectiva estratégica o de seguridad nacional. Pero como intentaré señalar y explicar en esta sesión brevemente, para efectos del análisis competitivo, para el efecto del bien jurídico libre competencia, que es aquel que la Fiscalía Nacional Económica está encargada de promover y defender, el hecho que la inversión sea realizada por un Estado extranjero o por un privado extranjero es un hecho que no reviste diferencia y por lo tanto le es indiferente a nuestra institución. Este proyecto de reforma constitucional busca que el estatuto jurídico aplicable a los estados extranjeros cuando inviertan en empresas consideradas estratégicas en nuestro país se equipare al menos en parte al estatuto jurídico aplicable al propio Estado de Chile cuando actúa como Estado empresario conforme a los requisitos establecidos justamente en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República. El proyecto de reforma constitucional toma prestado el concepto de empresa estratégica del artículo 362 del Código del Trabajo, ¿no es cierto?, que es aquel artículo que establece
aquellas empresas cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga justamente por tratarse de empresas estratégicas. Y se define como tales a aquellas empresas que presten un servicio de utilidad pública, por un lado, o aquellas empresas cuya paralización causa un grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Esta calificación de una empresa chilena como empresa con el carácter de estratégico es efectuada cada 2 años por una resolución conjunta que efectúan el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Defensa Nacional, conforme a un procedimiento que está contenido en una resolución exenta del Ministerio de Economía, más precisamente la resolución exenta número 41 del Ministerio de Economía, de fecha 1 de abril del año 2017. Esta resolución exenta número 41 señala expresamente que estos 3 ministerios de Economía, del Trabajo y de Defensa Nacional, para efectos de dictar la resolución de que una empresa tiene o no el carácter de empresa estratégica, pueden solicitar informes a otros ministerios, a otros servicios públicos y a otros organismos públicos que fuesen competentes. Y la resolución de estos ministerios calificando una empresa chilena como empresa estratégica debe ser fundada, es decir, contener las razones por las cuales esa empresa es considerada estratégica, en base a la definición del artículo 362 del Código del Trabajo, y esta resolución es reclamable ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Señor presidente, aunque parezca majadero, porque lo repito cada vez que soy citado, no solo a esta Comisión de Economía, sino que al Congreso Nacional, habiendo expuesto ya los fundamentos de este proyecto de reforma constitucional, quisiera reiterar una vez más cuál es la misión concreta y específica que la ley, el decreto ley 211 en concreto, encomienda a la Fiscalía Nacional Económica. Esta labor concreta y específica es defender y promover la libre competencia en los mercados nacionales, en los mercados de nuestro país. Nada más y nada menos. Y no digo esto solo por ser reiterativo, sino que creo que esto es importante para saber por qué existe la Fiscalía, qué es lo que hace la Fiscalía y también por eso qué es lo que se puede esperar de la Fiscalía Nacional Económica en el marco de la norma que la regula y que le encomienda y le entrega sus atribuciones. En palabras muy simples, la ley le encarga a la Fiscalía Nacional Económica defender y promover la competencia, es decir, la rivalidad que debe existir entre los agentes económicos que operan en nuestros mercados para que ellos se esfuercen al máximo y logren captar, en base a su propio mérito, las preferencias de los consumidores chilenos. Por eso la misión que la ley le encomienda a la Fiscalía es de la máxima trascendencia y tiene evidentes ribetes sociales, especialmente hoy día en un escenario, como ustedes bien saben, de crisis no solo sanitaria, sino que también crisis económica. La competencia en los mercados permite, en suma, que los consumidores chilenos accedan a más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. Y más específicamente, señor presidente, la Fiscalía cumple su misión legal fundamentalmente de 3 formas. Por un lado, investigamos y perseguimos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y posteriormente ante la Corte Suprema a aquellos agentes económicos que han infringido la ley, ya sea porque han dejado de competir, coludiéndose, o porque han abusado de una posición dominante que gozan en un mercado chileno en específico. Los casos a este respecto son famosos y han generado una gran conmoción nacional. Asimismo, la Fiscalía cumple su misión haciendo estudios de mercado, es decir, analizando mercados específicos y proponiendo regulaciones que promuevan la libre competencia en los mercados, justamente para que en dichos mercados los consumidores nacionales puedan acceder a más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. Son de público conocimiento y esta comisión podrá haber tenido acceso a los estudios de mercado sobre renta vitalicia, notarios, textos escolares, medicamentos, compras públicas y ahora el nuevo mercado que estamos estudiando es el mercado del gas. Y por último, señor presidente, la Fiscalía también cumple su misión controlando ex ante, en forma previa, todas las fusiones y adquisiciones entre agentes económicos que ocurren en nuestro país para asegurarnos que estas adquisiciones,
que ya vimos que pueden ser ya sea de estados extranjeros o de privados extranjeros, así como también de personas naturales o jurídicas nacionales, evidentemente, que estas operaciones no sean aptas para reducir sustancialmente la competencia en los mercados chilenos. Tal como expliqué el 23 de noviembre pasado ante esta misma comisión, cuando se me invitó a exponer sobre la potencial adquisición de la Compañía General de Electricidad, CGE, por parte de State Grid, en el marco de este control preventivo de operaciones de concentración en nuestro país, la Fiscalía Nacional Económica, luego de su análisis de competencia, puede aprobar una operación de concentración, puede aprobarla sujeta a ciertas medidas de mitigación o puede prohibirla. Señor presidente, cuando ejercemos cualquiera de estas tres funciones que hemos señalado, la Fiscalía Nacional Económica realiza un análisis que tiene un solo objetivo: no determinar el origen de la inversión que se ha realizado en nuestro país, sino que única y exclusivamente determinar si se ha disminuido o si se va a disminuir la competencia en el mercado nacional y si ello, por consecuencia, trae aparejado un aumento de precio o una disminución de la cantidad, variedad o calidad de los productos y servicios a los cuales acceden los consumidores nacionales. Por eso mismo, porque sabemos que tiene un impacto negativo directo en los consumidores chilenos y porque debilita la lucha del Estado de Chile contra los carteles y contra los abusos de posición dominante, especialmente aquellos abusos que imponen ciertas barreras a la entrada o cierran el acceso a los mercados nacionales, nosotros como institución nos defendemos mucho cuando se trata de sustraer a la Fiscalía Nacional Económica de su fin concreto y específico, lo que ciertamente muchas veces se hace de buena fe con un fin noble, por ejemplo, intentando entregarle a la institución atribuciones adicionales que no le son propias o que no tienen el carácter técnico propio de nuestra institución. Y por eso, señor presidente, quisiera reiterar, tal como señalé ya ante esta comisión el 23 de noviembre pasado, ¿no es cierto?, la Fiscalía, al ejercer sus funciones, las funciones que le encomienda la ley, no puede tomar en consideración en forma legal otras consideraciones que no sean la libre competencia y por tanto no puede basar sus actuaciones en consideraciones geopolíticas, de seguridad nacional, estratégica o de cualquier otra índole similar. Pero la verdad, señor presidente, es que la Fiscalía tampoco necesita tener en cuenta esas consideraciones adicionales, por la simple razón que son ajenas, extrañas o irrelevantes en sus análisis técnicos de competencia. De hecho, y como señalé al inicio, señor presidente, para la Fiscalía es total y absolutamente indiferente si estamos en presencia de una inversión realizada por el Estado chileno, por un Estado extranjero o por un privado o persona natural o persona jurídica, ya sea nacional o extranjero, o si esa inversión recae o tiene por objeto una empresa estratégica o una empresa común en nuestro país, por llamarlo de alguna forma, una empresa no estratégica. Porque todas las personas naturales y las personas jurídicas de nuestro país, cualquiera sea su origen, forma y nacionalidad, que hagan inversiones en Chile y que operen en los mercados chilenos, están sometidas exactamente de la misma forma a la ley de competencia de Chile y por tanto están sujetas a la fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica en el marco de sus atribuciones legales. Es por eso que en ese sentido puedo informar a esta comisión que el proyecto de reforma constitucional que nos convoca hoy no tiene un efecto en las atribuciones propias de la Fiscalía Nacional Económica. Esto lo digo naturalmente bajo un entendido, que es que si un agente económico, por ejemplo, si prospera esta reforma constitucional y un agente económico, un Estado extranjero, requiere de una autorización previa otorgada por el Congreso o por parte de la institución que sea para operar en nuestro país, esta autorización otorgada por ley no le exime a esa empresa y a ese Estado extranjero de seguir cumpliendo con toda la otra regulación nacional que le fuese aplicable. Dicho en palabras más sencillas, si prospera esta reforma constitucional de esta o de una forma análoga, se entrega la autorización por ley o de otra forma análoga a un Estado extranjero para operar, para efectuar una adquisición en nuestro país, eventualmente la Fiscalía Nacional Económica, en el marco del análisis competitivo que realiza, podría decretar que esa operación no puede tener lugar en nuestro país porque reduce sustancialmente la libre competencia en nuestros mercados. Bajo ese supuesto, señor presidente, la reforma constitucional, por tanto, no afecta a las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y cualquier otra opinión que pueda señalar la Fiscalía respecto al mérito sustantivo de este proyecto de reforma constitucional, por ejemplo,
si corresponde o no que se entregue una autorización legal previa a los estados extranjeros para invertir en empresas extranjeras en nuestro país. O respecto al mérito formal de este proyecto de reforma constitucional, por ejemplo, si debe otorgarse por una ley de quórum calificado o de cualquier otra forma, excede realmente del ámbito de las atribuciones y del expertise propio de la Fiscalía Nacional Económica. Como siempre, señor presidente, le agradezco la invitación nuevamente y quedamos a su disposición en caso de cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación voy a ofrecer la palabra. Antes de aquello, debo señalar que he quedado un poquito sorprendido, para decirlo menos, de ambas exposiciones, porque evidentemente, independiente de las funciones que cada uno de ustedes cumpla en sus tareas, me parece a mí, a lo menos, delicado que el día de mañana, insisto, un Estado, y esto quiero señalarlo, que la situación se ha generado a partir de lo que es la República Popular China, pero no, esta ley no es contra ellos, sino que nuestra preocupación es que un Estado comience a apoderarse de la economía chilena y de territorios chilenos y que seamos indiferentes, como diciendo, mire, no está en mis competencias, como no está en mis competencias, me da lo mismo que un Estado tome el control de toda la economía chilena, aunque sea extranjero, como no está en mis competencias, yo no tengo nada que decir porque no forma parte de mis competencias. El día de mañana forma parte de mis competencias, ahí voy a opinar. Pero creo que es delicado, tremendamente delicado, porque así como no llamamos la atención, yo preguntaría si el día de mañana Bolivia, Perú, Argentina, como estados comenzaran a comprar bienes y empresas estratégicas en nuestro país, no sé si también seríamos tan indiferentes como estamos siendo hoy día. Como que nos da lo mismo, total, no nos genera problemas en la competencia, lo importante es que en el país se invierta. Yo creo que el tema es delicado y no creo que estemos tan equivocados nosotros que otros países como Alemania, España, Nueva Zelanda, por citar algunos, sí han establecido en su legislación y en su norma jurídica ciertas restricciones cuando las inversiones son hechas por Estado en sectores estratégicos que tienen que ver con la seguridad nacional o con cuestiones geopolíticas. Entonces, creo que es un tema que no lo podemos ignorar y por eso que me sorprende tanta indiferencia frente a una cuestión que es tan compleja y difícil. Pero bueno, dejo plantear la inquietud, diputado Miguel Mellado, parece que me haya pedido la palabra para hacer. Muchas gracias, presidente. Sí, la verdad es que el avance que se produzca en el texto que estamos tramitando, presidente, es lo que va a dar que efectivamente puedan pronunciarse, ¿cierto?, con mayor relación ambas instituciones. Yo entiendo a don Ricardo Riesco porque ellos tienen que ver el tema de la libre competencia para fallar, pero le preguntaría en cuanto a las fusiones o las adquisiciones de empresas o países extranjeros que entran, ellos ven todas las inversiones que pueden ser o solamente aquellas que pueden afectar la libre competencia. Y lo segundo es, ¿cuánto aguas arriba ellos investigan cuando llega inversión extranjera a Chile? Me expreso mejor. Puede llegar una inversión que muy bien dice don Rodrigo, de bonos soberanos de países del Golfo, ¿cierto? ¿Cómo investigan que eso llegue un poco más arriba y no se convierta en una inversión monopólica que se hace con distintas, con fondos unificados, pero pasando por distintos nombres de empresas que le dan a un ejército de empresas que toman el control de cierto mercado en Chile, que somos un mercado bastante reducido y que después de la pandemia va a estar más reducido todavía con precios más bajos? Entonces, ¿cuánto aguas arriba lo ven? Y si efectivamente de oficio se ponen a ver el tema de la competencia. Y a Rodrigo le preguntaría yo sobre el tema yo estoy de acuerdo en que en estos momentos el Estado no dispone restricciones a la inversión extranjera, no lo dispone y está bien que no lo disponga, pero tiene que haber un filtro y en eso se ha reconocido abiertamente incluso por el ministro de Relaciones Exteriores. Y lo que decía el presidente
Jaime Naranjo, es que y es adecuado. Australia cambió el año pasado, algunos otros países del mundo han cambiado su legislación y su forma de poder evaluar la inversión extranjera. Solo el año pasado, el 2020 estamos hablando, lo cambiaron algunos en enero, países importantes. Entonces, yo le preguntaría a Rodrigo, ¿cuál es el balance adecuado que él cree sobre las inversiones y la seguridad nacional? Porque creo que él esbozó que debiera haber un balance, ¿cierto?, adecuado entre las inversiones y la seguridad nacional. Bueno, ¿cuál es el que ve? ¿Cuál es el balance adecuado que ve entre las inversiones y la seguridad nacional? Porque si, por un lado, el fiscal nacional tiene que velar por la libre competencia, pero también tiene que ver aguas arriba de dónde viene la plata, ¿cierto? Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en tema de relaciones económicas son muy importantes y ojalá venga mucha inversión extranjera limpia y que tengamos un balance adecuado entre las inversiones y la seguridad nacional. Me parece muy bien y yo creo que a medida que vayamos avanzando en el proyecto, estimado presidente, yo creo que los aportes van a ir llegando porque se va a ir definiendo hacia dónde vamos. Pero esas serían mis preguntas a los invitados, presidente. Gracias. ¿Algún otro diputado que quisiera hacer consultas? Yo solamente reiterar, ¿acaso ustedes estiman conveniente que sería adecuado que cuando se trate de inversiones de Estado debiera haber alguna instancia, algún mecanismo en nuestro país que regule aquello? ¿O ustedes creen que es absolutamente innecesario y tal como estamos estupendos y por consiguiente da lo mismo si las inversiones son de un Estado o son de personas naturales o individuales? Entonces me gustaría saber, ¿acaso ustedes estiman conveniente que en algún momento nuestro país tendrá que establecer alguna norma, alguna institucionalidad que vele por la seguridad nacional del país, que vele por cuestiones estratégicas de nuestro país o geopolítica, o no es necesario, que tal como estamos estupendos y que sigamos tal como estamos? Don Rodrigo y después don Ricardo. Gracias, señor presidente. Reitero lo que señalaba en mi presentación, la importancia de poder tener una discusión respecto del concepto de seguridad nacional. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con de alguna manera lo que estamos protegiendo? En el caso de los países que usted menciona, o que mencionó el diputado Mellado, hay toda una discusión respecto a la protección de información de inteligencia por esta comunidad, digamos, entre 5 países, respecto de cómo se comparte inteligencia y de cómo terceros países se incorporan a, por ejemplo, en este caso, las licitaciones de servicios de telecomunicaciones. Y por lo tanto, creemos nosotros que en primer lugar, los TLC o los acuerdos de promoción o de protección de inversiones recíprocas no son un obstáculo para establecer un mecanismo de pre-screening o de revisión previa a inversión extranjera. En segundo lugar, la preocupación de que ese mecanismo cumpla con estos criterios, y por eso reitero que existe también una bajada, yo diría, de mejores prácticas respecto de cómo establecer esto en estas guías sobre esta materia particular de la OECD. Y en tercer lugar, respecto del balance que señalaba el diputado Mellado, en el mensaje y por lo que existe hoy en la ley chilena, se establece esta conexión clara, por ejemplo, de cuando se establece una empresa estratégica y el efecto o el impacto que podría tener en la provisión de servicios el que existiese una huelga y por lo tanto que esas empresas, digamos, queden excluidas respecto del ejercicio general del derecho de huelga y tengan un tratamiento particular. Lo mismo en el caso de las actividades de extracción o actividades económicas que se produzcan cerca de la frontera por razones de seguridad nacional al encontrarse, digamos, en un territorio fronterizo. En este caso es importante tener esa discusión de cuáles son los criterios de seguridad nacional que se podrían ver o no vulnerados en el caso de Chile, porque el solo hecho de que el origen de la inversión extranjera sea estatal no nos parece que sea, en el fondo, el único factor o criterio a considerar. Se debe explicar y conectar
cómo es que la inversión extranjera de un Estado o en el fondo de aguas arriba, de un fondo que tenga características de estatal, pudiese impactar la seguridad nacional más allá del solo hecho de ser en el fondo una inversión estatal extranjera, porque como les decía, hoy no es el único caso. Existe, no sé, el aeropuerto de Santiago, la mitad del aeropuerto es de una empresa estatal francesa. El mismo sector eléctrico anteriormente ha tenido presencia de actores estatales, y por lo tanto cuando se habla de un actor estatal, creo que al mismo tiempo se debe tener esta discusión respecto de los criterios de seguridad nacional y balancear, bueno, qué es lo que queremos proteger, más allá del origen o de considerar el solo origen de la inversión extranjera directa como de fuente estatal, porque el caso de una inversión extranjera china está muy distante de alguna manera de la realidad también de la operación de otros actores estatales en Chile, como ya lo decía, a propósito también de fondos de inversión que pueden tener un componente estatal. Me refiero a los fondos de inversión de Canadá, que están presentes hoy día en autopistas, u otros fondos que también pueden estar presentes. Hoy día ya existe un fondo, el fondo ADIA de Abu Dhabi, que tiene presencia en Abertis, en Chile, a través de algunas autopistas, y por lo tanto no es el único criterio, y en ese sentido creo que hay que analizar dónde y qué regulación tiene también el sector donde se está produciendo esa inversión. ¿Qué tan regulado está? Y evidentemente que me parece importante también que en paralelo la institucionalidad de libre competencia también opere respecto de, por ejemplo, las fusiones o las adquisiciones que hoy día se tienen que notificar, y de hecho la transacción de la adquisición de CGE se tiene que notificar o informar a la Fiscalía para proceder a su aprobación, pero eso no entiendo yo que no ha ocurrido aún, y por lo tanto hay distintos bienes jurídicos que proteger, y creo que la discusión tiene que tener de alguna manera ese doble clic o esa bajada respecto de cuál es el aspecto de seguridad nacional que queremos proteger y cómo podemos reaccionar, y cuando reaccionemos, sí, preocupémonos de que se cumplan con estos criterios de mejores prácticas a nivel internacional, que son los que establece la OECD. Gracias, Rodrigo. Ricardo Riesco, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, muchas gracias, señor presidente. Quería señalar que para mí no es indiferente que estados extranjeros estén crecientemente invirtiendo en empresas estratégicas o no estratégicas de nuestro país. De hecho, señor presidente, señalé que me parece razonable el proyecto de ley porque efectivamente la inversión de estados extranjeros en empresas estratégicas del país puede suscitar cuestiones muy relevantes para nuestro país desde la perspectiva geopolítica, estratégica y de seguridad nacional. El único propósito de mi intervención es que la Fiscalía Nacional Económica tiene todas las atribuciones legales hoy en día para analizar desde una perspectiva competitiva las inversiones que realizan estados extranjeros en nuestro país, y que por lo tanto la Fiscalía carece de conocimiento y expertise sobre si estas inversiones tienen un efecto geopolítico, estratégico o de seguridad nacional. Tal como se ha señalado en esta presentación, el proyecto de reforma constitucional es tan razonable que la OCDE en mayo del año 2020 emitió un informe que es público, señor presidente, que señala cuáles son las tendencias que existen en los distintos países del mundo por la creciente preocupación por las inversiones de estados extranjeros en empresas estratégicas de las respectivas jurisdicciones. Se señalan en ese informe en forma muy detallada las distintas opciones que se han adoptado. Por ejemplo, hay algunos estados que han dispuesto fondos y han optado por estatizar estas empresas previamente de propiedad de empresas estatales extranjeras. Otras han adquirido lo que se llama golden shares, es decir, han adquirido derechos preferentes para tener
posibilidad de tomar algún grado de decisión en el marco de esas empresas, y otras, como lo que se está pretendiendo por parte de este proyecto de reforma constitucional, es entregar una autorización legal previa para que un Estado extranjero pueda invertir en esa empresa de carácter estratégico. Otros estados, adicionales a la autorización previa, que es señalan un procedimiento de autorización permanente, cumpliéndose ciertos hitos durante toda la vida de la inversión del Estado extranjero en una empresa estratégica de un país. Lo que restaría por determinar es qué es lo que es una empresa estratégica en nuestro país, cuántas de estas operaciones usted quiere revisar y quién va a ser el organismo pertinente que va a hacer esta determinación, señor presidente. Y lo único que quisiera señalar que este informe de la OCDE, que revisó 63 jurisdicciones del mundo, da todas las alternativas, pero recomienda muy encarecidamente no involucrar a las autoridades de competencia en este análisis de seguridad nacional, estratégico o geopolítico. Muchas gracias. Y respecto, señor presidente, perdón, respecto de la pregunta del diputado Mellado, quería señalar que la Fiscalía naturalmente, cuando conoce de una operación de concentración, una fusión, una adquisición, recaba antecedentes, y esto es en virtud de un reglamento que tiene fuerza de ley, por lo tanto es obligatorio para quien realiza la operación de concentración, recaba antecedentes de todo el grupo empresarial o de todas las inversiones que tenga ese agente económico en Chile. Por lo tanto, respondiendo directamente a su pregunta, diputado Mellado, nosotros vamos lo más arriba posible, tal como ocurrió, por ejemplo, cuando CGE adquirió Chilquinta a principios del año pasado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De sus palabras, señor Riesco, desprendo que usted estima no conveniente que a la Fiscalía Nacional Económica se le pudieran entregar estas atribuciones, del día de mañana ser la institución que velara desde el punto de vista geopolítico, estratégico, de seguridad. No las tienen. No. Por eso, si el día de mañana a través de una norma legal, de una modificación, le entregáramos estas facultades a la Fiscalía Nacional Económica en materia geopolítica, de seguridad nacional, estratégica, ¿usted vería con malos ojos eso o le parecería pertinente que fuera esta institución la que debiera preocuparse de aquello? Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros no tenemos esa atribución y creo que no sería conveniente ni para la Fiscalía Nacional Económica ni para nuestro país que se nos entregase a nosotros. Eso no quiere decir que yo no estime que pueda entregársele a otro organismo ya existente o que se creara específicamente para estos efectos. Y de hecho, señor presidente, tal como se refleja en el informe de la OCDE de mayo del año 2020 que acabo de comentar, de las 63 jurisdicciones analizadas por la OCDE, solo una de ellas, Inglaterra, le entregaba algún rol a su autoridad de competencia para analizar efectos geopolíticos, de seguridad nacional o estratégicos de una inversión extranjera en el país, pero justamente Inglaterra también tiene un proyecto de ley para sacar esa atribución de la autoridad de competencia y limitar a la autoridad de competencia aquello que le es propio y que es lo único que sabe realmente, que es realizar un análisis técnico de la perspectiva legal y económica de los efectos de una inversión en nuestro país. Ok. Rodrigo Yáñez, ¿usted estima conveniente, por certeza jurídica para los inversionistas extranjeros, que haya una instancia que regule esto, que sería bueno para el país, como lo están haciendo otros países, que nuestro país también lo haga cuando sean inversiones de Estado dentro de la economía chilena? Gracias, señor presidente. Me parece perfectamente factible que el Estado pueda tener un mecanismo. Sin embargo, ese punto es bien importante. El diseño, de alguna manera, de un comité o comisión que pueda independientemente revisar esto y dejarlo fuera, de alguna manera, de justamente solamente el factor geopolítico o solamente el factor de libre competencia que tiene su track o su carril separado. Y por eso podemos nosotros enviar a la comisión material de experiencias comparadas que hemos estado justamente recibiendo de la OECD, más allá de poder colaborar en poder justamente tener una presentación de la OCDE respecto de cómo están otros países estableciendo este tipo de mecanismos. Pero reitero, es muy importante
cuidar esa independencia, digamos, de que la decisión tenga criterios técnicos o independientes también, y que la discusión respecto del proyecto tenga también o dedique el detalle necesario a cuáles son los criterios de seguridad nacional y por qué se tendrían que establecer en un mecanismo de revisión de inversión extranjera. Ok, no habiendo más consultas, yo quiero agradecerle a ambos, a Ricardo Riesco y a Rodrigo Yáñez, sus intervenciones. Yo le agradecería que nos pudieran enviar todo el material que ustedes estimen conveniente. Esta es una discusión que recién se inicia, queremos enriquecerla con la exposición de la mayor cantidad de personas, así que muchas gracias a ambos por su participación. Así que los liberamos para que cumplan otras responsabilidades. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias, señor presidente. Gracias a todos y todas. Don Álvaro, una consulta. Nosotros para mañana tenemos... Colusión. Sí, la comisión. Nosotros habíamos colusión, el proyecto de colusión. Ya, ¿y a quién tenemos invitado para el proyecto de colusión mañana? Al ministro de Economía, que viene. Ya. Y al fiscal nacional económico, que también viene. Ya, vienen ambos. Estupendo. Sí. Entonces mañana nosotros vamos a aprovechar de ver mañana. No, lo que estamos fuimos, Álvaro, nosotros en ese proyecto escuchamos nomás y no votamos en general ese proyecto. No, todavía no. Estamos en la etapa de escuchar. De discusión general, exacto. Sí. Oiga, Álvaro, entonces mañana, como va a estar el ministro de Economía, recuérdele usted, vamos a dedicarle media hora al proyecto nuestro y después entramos media hora a todo el resto de la sesión con colusión. ¿Ya? A este proyecto, nos vamos a dedicar a este proyecto. Media hora, como lo estamos haciendo hoy día. ¿Y a quién vamos a invitar? Al ministro de Economía que viene, pues, si el ministro de Economía también está... que ponga sobre el tema, ya perfecto. Sí, porque estaba invitado hoy día y como no pudo venir hoy día, mañana hacemos doble capicúa, como se dice, lo aprovechamos para los dos proyectos. Para los dos temas, ya perfecto. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, estaríamos claros para mañana entonces. Entonces hagamos pasar a don Boris Barrera, que sí, todavía estamos esperando su propuesta de la vacuna. Sí, presidente, antes de eso, considerando que también participó en una sesión nuestra secreta el ministro de Relaciones Exteriores, a mí me gustaría que pudiera venir también a exponer en una sesión abierta sobre este tema, para ver si lo podemos invitar. Sí, muy bien, lo vamos a tener en consideración, también dentro de los próximos invitados. Entonces, digámosle a nuestro invitado permanente, don Hugo Sánchez, que pueda ingresar para... Ahí está don Hugo. Presidente. Bien. Álvaro. ¿Le puedo explicar cómo procedimos, si usted me autoriza? Sí, por favor. Déjeme anotar para mañana el ministro de Economía. Ya. Presidente, yo trabajé tal como lo acordó la comisión. Este secretario trabajó en coordinación con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Revisamos el proyecto, el texto aprobado por la comisión. En términos generales, el proyecto está bien. Hubo algunas adecuaciones formales de redacción, de repente de precisión de indicaciones que no requieren ser votadas por la comisión. Es un tema de secretaría que está facultado desde el punto de vista reglamentario. Y eso lo cotejamos y lo revisamos con los abogados de la Superintendencia de Insolvencia y principalmente con don Hugo Sánchez y la señora Jimena Contreras. Solamente hay un punto, el numeral 44, que está relacionado con el numeral 75, que después, si usted lo autoriza, me imagino que don Hugo Sánchez podrá precisar con mayor claridad. El numeral 44, que está referido a la liquidación voluntaria de las medianas y grandes empresas, quedó una indicación pendiente, pero esa indicación se replica como norma espejo en la liquidación voluntaria de las MIPES, de las micro y pequeñas y medianas empresas. Y en el numeral 75 rechazamos esa indicación. Por ende se entendería rechazada también la indicación en el numeral 44, para que haya una consistencia. Pero la comisión no se pronunció expresamente. Álvaro,
¿por qué no hacemos lo siguiente? Cuando vamos a empezar a revisar el documento completo, partiendo desde el número 1 hasta el final, y el que no tenga observaciones es que es el sobre único, nada, significa que avanzamos. Esa es la idea. Presidente, y discúlpeme. Entonces cuando usted plantee esa inquietud que está diciendo y vayamos a nivel de ese artículo, usted hace el comentario. Bueno. Porque el primer comentario yo lo tengo para el artículo 42. Porque hasta antes del 42 no tengo ninguna observación. Si algún otro diputado tiene alguna observación a un artículo anterior al 42, que lo haga. Si no hay nadie, se entenderá que no hay ninguna observación desde el artículo 42 para atrás. ¿Les parece así que vayamos haciéndola? Entonces, ¿habría algún diputado que tiene alguna observación o algún comentario antes del artículo 42? ¿Numeral 42 o artículo 42? Artículo 42, que es el numeral 14, Alba. Ya. ¿No hay nadie? Pues bien, entenderemos que no le vamos a hacer ninguna modificación del 40. Don Hugo, lo que pasa es que a partir de conversaciones que uno tuvo en estos días, por lo menos yo, les llamó mucho la atención que nosotros hubiéramos eliminado en el artículo 42 la diferenciación entre los veedores y la nómina de veedores y la nómina de liquidadores, y que ahora ambos podrían cumplir, estar en ambas cuestiones, en ambas nóminas, porque la regla general decía una misma persona natural no podrá estar inscrita en la nómina de veedores y en la nómina de liquidadores, y sin embargo nosotros, al eliminar el no, estábamos permitiendo que una persona pueda estar en las dos nóminas. Entonces, porque la pregunta que surgió de personas con las cuales yo conversé, que se podría generar un conflicto de intereses bastante relevante, al que las personas pudieran estar en las dos nóminas al mismo tiempo y no tener esta diferenciación. Entonces, si usted pudiera precisar o clarificar más, porque a mí se me abrió una gran inquietud sobre esto. Tiene la palabra don Hugo. Sí, señor presidente, muchas gracias. Mire, la verdad, bueno, lo que yo comenté en su minuto cuando se votó, y antes, digamos, cuando lo expliqué también, lo que busca esta modificación de eliminar el no y efectivamente permitir el ingreso y la pertenencia de una persona natural, que son todos los sujetos fiscalizados, en ambas nóminas lo que genera es básicamente mayor competencia, ¿ya? Porque, de hecho, la ley establece para que no se generen estos posibles problemas de tener a un mismo sujeto fiscalizado bajo dos roles, ¿ya? La ley, de manera expresa, para eliminar estos conflictos de interés, prohíbe en otro artículo que, por ejemplo, un veedor que haya partido en un proceso de reorganización, que haya devenido en una liquidación, no sea efectivamente liquidador después de manera posterior, ya para que no esté, obviamente, aprovechando tal vez los ingresos que se generen como veedor y después llevando a la empresa a liquidación para percibir también los ingresos como liquidador, ¿ya? Entonces, no se generaría un conflicto de interés, ¿ya? Porque la ley en el articulado vela porque esto no se produzca. Así que lo que nosotros haríamos es que en distintos procedimientos, o sea, en distintas deudores, esta persona, este sujeto fiscalizado, pueda estar como liquidador o como veedor en distintos procedimientos, pero bajo un mismo root de un deudor no lo va a estar nunca, ¿ya? Porque la ley eso no lo prohíbe, ¿ya? Y eso no se ha modificado, señor presidente. Don Hugo, ¿y en qué artículo está eso? Déjeme buscarlo. Sí. Usted dice la prohibición de que estén ambos. Sí. Déjeme buscarlo. Porque yo parto de la base de que lo que pretendemos a través de la nómina de veedores y de liquidadores es que haya una especialización de cada uno de ellos en este tipo de actividad. Entonces, no estamos por una mayor profesionalización, una mayor especialización de las personas, ¿ah? Porque lo ideal sería que quienes son veedores se especializan y se transforman en expertos
en eso. Y lo mismo ocurriría en el caso de los que son liquidadores. Pero al permitir esta duplicidad, como que se pierde ese carácter o ese sentido del proyecto. No sé si estoy equivocado, porque yo entiendo que lo que se busca a través de todos estos procedimientos es darle mayor especialización, mayor preparación, que la gente esté más capacitada en el rol que le cumple cada uno. Entonces, al permitir esta doble militancia, que se puede ser veedor y liquidador al mismo tiempo, como que se pierde ese objetivo. ¿En qué artículo está? ¿Sí? Sí, señor presidente, respecto a lo que usted comenta, lo que se genera en la realidad, ya en la práctica, es que las personas naturales que están registradas en la superintendencia como sujetos fiscalizados, como liquidador o veedor, tienen una plataforma de personas que trabajan, que los asisten en estas actividades. Por lo tanto, no vemos complicación en que puedan tener dos staff independientes trabajando en la especialización y en ambos distintos tipos de procedimientos, en reorganizaciones y liquidaciones, ya porque en general los sujetos fiscalizados que están inscritos en la superintendencia no trabajan solos, tienen equipos detrás. ¿Ya? Entonces lo que nosotros queremos lograr es que al conectar nuevamente las nóminas, aquellos que efectivamente pueden dar ambos servicios, pueden estar registrados y hacerse cargo de administrar ambos tipos de procedimientos distintos, lo puedan hacer porque tienen la capacidad instalada, porque tienen la gente contratada, ¿cierto? Abogados, contadores, ingenieros comerciales que podrían estar especializados en ambos tipos de procedimientos. ¿Y cuál es el artículo que usted decía de que no permitía que se pudiera generar esta continuidad? Sí, señor presidente, deme un minutito, lo estamos buscando. Muy bien. ¿Hay algún comentario sobre este artículo de alguno de los diputadas y diputados presentes? Pero ¿lo está buscando ahí? ¿Logró? Estamos en eso, señor presidente. ¿Cuál? Siempre y cuando lo hayamos rechazado o aprobado. Por eso que aquí está el texto final, si no lo tiene. Esta hojita, el texto, está aquí. El número 15 en el texto final. Sí, en el texto final es el número 15, efectivamente, pero lo que estamos viendo, ¿cuál es el artículo que inhabilita la prohibición, sí, la continuidad del liquidador con el veedor ahí? Señor presidente. ¿Sí? Ya, está en el artículo 42 de la ley 20.720, regla general, una misma persona natural no podrá estar inscrita en la nómina de veedores y en la nómina de liquidadores. Y, espérese, aquí... Ah, que estamos modificando. Claro, y la modificación, espérese. Eso es lo que estamos eliminando ahora, el no. Regla general, una misma persona. Sí, sí, estamos... Claro que eso es lo que nos interesa saber. ¿Cuál es el artículo que dice que impide que... Exacto. Exactamente. Exacto. Exacto, porque si no está regulado el negocio redondo.
yo soy liquidador y hago... No, eso es otra cosa. Eso fue lo que los clasificamos. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. ¿Cuál, verdad? ¿Cuál? Sí. A ver, estoy buscando yo Lo que pasa también. es que es una cuestión perversa, porque yo como veedor me convendría, si yo puedo actuar en ambas, podría... Sí, pero eso es otra cosa, eso. Lo que pasa es que las categorías A, B que teníamos es de acuerdo al tamaño de la... Parto con las más chiquititas, después voy pasando de categoría de acuerdo al tamaño del... De acuerdo al tamaño de la... Ya, señor presidente, ¿Sí? la prohibición estaría en el 44. ¿En que qué yo página? estaba señalando. En el... ¿Está en el No, en comparador? el artículo 44 de la ley. Ah, de la... Claro, que ese no se ha modificado, que son prohibiciones relativas del veedor y el liquidador. ¿Ya? ¿Qué dice? Entonces dice, sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en esta ley, los veedores y liquidadores no podrán intervenir en procesos concursales de reorganización o liquidación en que no hubieran sido designados, salvo las actuaciones que les correspondan como acreedor con anterioridad al procedimiento concursal respectivo de representante legal, en conformidad, bueno, a tal artículo de lo previsto en el artículo 26. La contravención a la presente prohibición constituye una infracción gravísima. Además, los veedores y liquidadores no podrán contratar por sí a través del tercero una persona jurídica en la que sean sus personas relacionadas. Entonces, no podrán participar, por lo tanto, para un mismo deudor, como liquidador o como veedor. Pero, ¿saben? Perdón que insista, ¿Sí? porque esa es una norma que no la hemos modificado y que se mantiene. Claro. Pero antes, cuando decía no podrán, también estaba esa norma. Claro. Y entonces, ¿y por qué borramos? Entonces, ¿por qué cambiamos? Si antes estaba esa norma ya en el artículo 42. Sí, lo que yo había comentado, señor presidente, es que durante los primeros 5 años ya los veedores y los liquidadores pudieron efectivamente ser, por el artículo 10 transitorio, pertenecer en ambas nóminas. ¿Ya? Y eso a partir de enero del 2019, como dice el transitorio número 10, se desconectaban las nóminas. Por lo tanto, liquidadores y veedores tuvieron que optar por una de las dos nóminas, pero estuvieron efectivamente durante 5 años ejerciendo en ambas nóminas. ¿Ya? Y lo que hizo, bueno, y estaba este artículo 42, pero estaba inhibido por este artículo 10 transitorio, en la cual permitió los 5 primeros años justamente para poder generar mercado y mayor competencia, que los liquidadores y veedores estuvieran en ambas nóminas. Entonces es algo que ocurrió ya los primeros 5 años de la ley. Llevamos solo un par de años con este artículo 42
de manera activa. Entonces no es algo ajeno a la ley este tipo de actuación en las cuales tanto liquidadores como deudores participen en ambas nóminas. Porque estamos volviendo a lo que era anterior a enero del 2019. Así, efectivamente. Eso es lo que yo le comento, que los primeros 5 años de la ley se permitió, por el artículo 10 transitorio de la ley, que los liquidadores y los veedores pudieran participar de ambas nóminas. Solo a partir de enero del 2019 se separaron las nóminas. Entonces fue una práctica de los primeros 5 años, ¿ya?, que participaran en ambas nóminas las personas naturales que están registradas en la superintendencia. Y son los 2 últimos años de la ley, que se cumplen ahora en enero, no estarían en las mismas nóminas registradas las mismas personas naturales. Entonces, volvimos a reconectarlas. Esa era la propuesta de este proyecto, de este artículo, para que efectivamente seguir dándole un nivel de competencia más grande, ¿ya? Porque hoy día la nómina de deudores es bastante pequeña. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? Álvaro, Dígame. nosotros habíamos votado este artículo, ¿no? Sí, se aprobó. Ya, yo lo quiero, como estamos revisando, que quede mi voto en contra de esto. Cambiar. Es que no sé si altera la votación, tendría que verlo, presidente. Yo creo que no. Ya. Yo creo que fue aprobado por unanimidad. Espéreme un segundo, ¿me espera un segundo o no? Sí. Yo tengo, lo voy a ver en el informe porque no tengo claridad al respecto, le soy honesto. Porque fueron muchas las votaciones. Yo lo tengo aquí como unánime, por eso. Ah, ¿lo tiene como unánime? Sí. Pero véalo usted, porque usted es el ministro de Fe. Tendría que revisarlo porque lo tengo transcrito en el... Espérame un segundo, por favor. Presidente, Ya. presidente, sí. Sí, mire, yo quisiera que el secretario se pronuncie con respecto a lo que estamos haciendo. Fue el acuerdo que tomamos el... Sí, tomo un Sí, acuerdo, sí. revisar el proyecto, lo recuerdo, presidente, pero no acordamos revisarlo nuevamente. Acá hay diputados que no están presentes y el día que despachamos el proyecto, sí, No tiene que ser de los que estuvimos presentes en el momento. bueno, pero en esta sesión no están todos los diputados presentes que entienden por despachado el proyecto, por lo tanto, yo no voy a dar la unanimidad, presidente, para hacer cualquier cambio. Gracias. No, le entiendo, porque se podría, tiene que ser de los diputados que estuvimos presentes en el momento que hubo la votación, porque si no, usted tiene toda la razón que se altera la votación. Sí, tiene toda la razón, le encuentro toda la razón. Claro, porque se cambia la mayoría, se puede cambiar la... Podrían cambiar todo el proyecto. Claro, pues. claro, Era ver adecuaciones, presidente, en el fondo, Sí, en el fondo de eso sí. se trataba, si había alguna inconsistencia. Ya, pero vea eso usted. Ya. ¿Señor presidente? Muy bien. Sí, don Hugo. Si me da solo un segundito para redondear, porque Sí. también está dentro de las prohibiciones, ya en el artículo 118 actual de la ley, en la cual dice lo que yo comentaba, ya de manera literal. El liquidador o veedor que hubiera ejercido como tal en algún procedimiento concursal no podrá asumir en otro procedimiento respecto de un mismo deudor. Ya lo que yo comentaba, que si fue veedor dentro del procedimiento de reorganización, no podrá ser luego, después, si deviene en liquidación, no podrá hacerlo respecto del mismo deudor. ¿Ya? Ahí está literal el artículo. Ok. Número 14. Sí, se aprobó por unanimidad, presidente. Y entonces ponga el voto mío en contra nomás. ¿Hay acuerdo? Sí, no altera el resultado. No altera el resultado. Sí. No sé. Déjeme marcar acá en el informe para no equivocarme Ya. después. Porque después se me olvida y voto en contra naranjo. Ya. Oiga, no es mi especialidad eso. ¿Alguna observación yo tengo una observación en el 69, que es más bien una observación, don Hugo. En el En el artículo 24 había una antes. ¿Quién tiene Lo vimos con Hugo Sánchez, presidente. Dígala usted. En el comparado, no sé si tiene el comparado ahora vista, Sí. había ¿Qué una página? indicación
había una indicación en el 44 del comparado que no se votó, que quedó pendiente, que es del siguiente tenor, que de los diputados... ¿Qué página? En la página 79. 79. Pendiente, aquí está la página 72. 77. El tribunal podrá denegar Exacto. ese. Ya, pero esa indicación que está referida a la liquidación voluntaria de las medianas y grandes empresas quedó pendiente, y esa misma indicación se replicó para la liquidación voluntaria de las MIPES, micro y pequeñas empresas. En la página 125 se replicó esa indicación y se rechazó. Por ende, por un tema de consistencia legislativa, tendríamos que rechazarla. La indicación... Esta que está pendiente. Exacto. Pero tiene que haber acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Voy a repetir nuevamente lo que estamos haciendo. ¿Podría repetir, don Álvaro? Presidente, en la liquidación voluntaria hay una indicación que quedó pendiente. Sí, en la página 77. Yo tengo la 77. Ese quedó pendiente y está referida a la liquidación voluntaria de las medianas y grandes empresas. Esa misma indicación se replica en la liquidación voluntaria de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas. Sí. Esa misma indicación. En la página 125 tengo yo. Cuando llegamos a esa indicación, la rechazamos. Rechazamos esa indicación. Okay. O sea, bajo el mismo sentido lógico y por un tema de racionalidad legislativa debería rechazarse para la... Okay. ¿Habría acuerdo? Diputados? No escucha a nadie que ganó. Acordado, Álvaro, se rechaza. Ya, perfecto. Por unanimidad. Ya, con eso me quedo tranquilo. Ya, perfecto. Ya, pero a lo que yo voy es al artículo 69. No sé si estaba antes el artículo 69 o después. Ah, que pensé que era numeral 69, presidente. ¿Qué página No, el artículo 69, Álvaro. No, sí, una cuestión de fiscalización, que me interesaría que don Hugo nos pudiera... Ah, en la página 56 del comparado. El artículo 69. No, don Hugo, se refiere a lo siguiente, que nosotros, más que fortalecer la institucionalidad de la superintendencia para fiscalizar, se establecen los interventores. Entonces, mi inquietud es por qué, en vez de fortalecer, nombramos un interventor que es ajeno al... No sé acaso estoy siendo claro, don Hugo. No, señor presidente, de hecho estoy buscando el articulado en el texto. El artículo... El numeral 24, don Hugo. El nuevo numeral 24. El 24. Sí, el nuevo. En el comparado el 23. Ok, ya. Sí, yo pensé que íbamos a revisar el consolidado. Ya, ahí está, 24, incorpórase, si se liberó, el gran veedor. Que habla del interventor. Sí, le explico, señor presidente. El interventor, la figura del interventor ha existido siempre, ¿ya? Una vez que el procedimiento de reorganización se acuerda, ¿ya? Y se emite la resolución en tribunales, luego de eso, en la Junta, la Junta nombra un interventor que va a seguir por al menos un año, viendo que se cumplan las condiciones del acuerdo, ¿ya? Habitualmente se nombra por un año, se puede extender muchas veces a 2 años, y ese interventor hoy día no tiene la capacidad de fiscalizar por ley, es un vacío que quedó absoluto. De hecho, nosotros cuando lo fiscalizamos, nos responden en general que por ley nosotros no podemos fiscalizarlo, ya porque no quedó dentro de la ley actual 20.720 que este interventor solicitara, por ejemplo, documentación contable y que nos informara a nosotros, ¿ya? Sino que solamente queda con las prerrogativas que define la Junta de Acreedores, ¿ya? Y la Comisión de Acreedores. Entonces, lo que nosotros estamos entregándole ahora es justamente la posibilidad de que este interventor, que es una figura que ha existido siempre en las organizaciones,
efectivamente sea capaz de reportar a la superintendencia, de levantar información y de verificar que el acuerdo se cumpla durante este año o 2 años o los años que defina la comisión de acreedores y la Junta, porque hoy día es como, podríamos decirle un buen chileno, un saludo a la bandera, ¿ya? Porque no tiene las facultades para fiscalizar el mismo y solicitar información, y menos informarnos a nosotros, ¿ya? Así que eso básicamente estamos fortaleciendo un rol que hoy día, la verdad, es meramente decorativo, ¿ya? No tiene, a no ser de que algún acreedor certifique de que se está incumpliendo alguna de las cláusulas, las condiciones del acuerdo de reorganización, este interventor, la verdad, no está dotado por ley de muchas capacidades fiscalizadoras y tampoco nos deja a nosotros la capacidad de solicitar la información a ellos. ¿Ya? Así que lo que estamos haciendo es entregarle las capacidades que tiene hoy día en los artículos, en los numerales 1, 7, 8 y 11 del artículo 25, que es las prerrogativas que tiene el veedor dentro del procedimiento de reorganización, que dura habitualmente 3-4 meses. ¿Ya? Eso, señor presidente. Ok, muy bien. ¿Alguien, algún comentario, alguna otra cosa? Yo en el 74, artículo 74, don Hugo, que se refiere a que después que con posterioridad a la aprobación del acuerdo de reorganización, lo que tiene que ver con el financiamiento, como que queda esa parte, hay un vacío ahí, porque ¿cómo echamos a andar de nuevo la operativa si no hay financiamiento entre por medio de apoyo? La verdad, bueno, estoy viendo el artículo 74, ¿ya? Y justamente lo que nosotros hacemos en el artículo 74 es aclarar respecto de la venta de activos. No, por lo tanto, no entiendo, señor presidente, cuál es el punto que usted está levantando. Porque nosotros lo que estamos haciendo respecto al financiamiento necesario para el giro de la empresa, con posterioridad a la aprobación del acuerdo de reorganización. Sí, el artículo 74, la venta de activos y contratación de préstamos durante la protección financiera concursal. Sí, en ese artículo lo que estamos haciendo básicamente es aclarar ya que que el financiamiento, digamos, los préstamos que se adquieren, tiene que ser para el financiamiento de las operaciones, ya no para otra cosa. Sí. Y bueno, estamos eliminando esa parte. No se está eliminando nada, señor presidente. Ahí lo que estamos haciendo es aclarar parte del texto, ya que aquí lo tenemos rayado. A ver, ¿el 74? Sí. Dice, la empresa deudora podrá vender en ajena activos cuyo valor no exceda el 20% del activo contable y podrá adquirir préstamos, y se raya para el financiamiento de sus operaciones siempre que esto no supere el 20%. Sí, disculpe, señor presidente, que eso se colocó arriba. Se movió semánticamente el lugar donde estaba dispuesto eso. Se modificó, se cambió de lugar. A ver, 74. En el punto... Este es el número 27. Número 27. Esto, preferentemente a ver. ¿le quedó más claro a un uruguayo, no? Sí, estoy leyendo el artículo, señor presidente. Aquí sale tarjado. Claro, para el financiamiento de sus operaciones.
Porque no, lo que pasa es que tengo aquí que en la letra, en el numeral 27, solo al tiro, dice, modifícase en forma, incorpórese en las expresiones financieras y de empresa deudora, se subió para arriba. Sí, sí, eso es lo que yo le decía, señor presidente, se cambió semánticamente desde abajo Se subió hacia para arriba. Claro. Ya. Y para el financiamiento de su operación. No se cambió para arriba, se subió. Se modificó, se cambió de lugar. Para el financiamiento. Se subió. Sí. Exacto. Está en la letra A, número 1. I. Sí. A Y 1. 3I, sí. Sí, lo que pasa es que como aparecía borrado, ya, pero ahí está subido a la parte del durante la protección financiera concursable y para el financiamiento de sus operaciones, así quedaría, ¿no? Claro. La empresa deudora podrá vender unas que no. Ya, ok. Muy bien, no sé acaso hay alguna otra observación, diputadas, diputados, que me están escuchando desde Arica a Punta Arenas. ¿No hay nada? Don Hugo, estaríamos ok, no hay ningún otro. Álvaro. Yo no detectamos otra discordancia o algún problema. Ya, entonces lo dejaríamos despachado. Y estableciéndose. A la diputada Sofía Cid, ¿no? Exacto, estableciéndose como diputada informante de la diputada Cid. Y entiendo, presidente, le informo, esto pasa a Hacienda y eventualmente se vería el jueves, eventualmente, en la sala. Ya, eventualmente. Para que le avise a la diputada Sofía Cid que tiene que... ¿Ah? Sí. Todo esto... Álvaro, ¿qué es lo que ve Hacienda? Porque si se pone a ver el proyecto de nuevo, vamos a estar hasta el otro año. Pero los artículos pertinentes, pues el séptimo y el octavo transitorio, es lo que tiene incidencia presupuestaria. El séptimo y el octavo transitorio que están al final del proyecto. Eso, presidente. La sesión entonces.